Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al rubro de hoy que indica a las comorbilidades y anestesia total intravenosa. Agradezco al Colegio Mexicano de Anestesiología por la invitación. Es de gran importancia y sabemos que el paciente hipertenso actualmente tiene una gran incidencia a nivel mundial. Sabemos bien que aproximadamente 1/3 de la población padece hipertensión arterial y más allá, el 11.7 millones de estos mismos pacientes en 25 años los van a llevar a la mortalidad. Antes de dar inicio a lo que es hipertensión arterial, debemos de entrar en un rubro del paciente geriátrico. Si bien sabemos, el paciente geriátrico presenta una disminución de la elasticidad arterial, con ello alteraciones en la poscarga, de la presión arterial sistólica, con hipertrofia ventricular izquierda, disminución de la frecuencia cardíaca y, muy importante, la disminución del reflejo vasoreceptor. ¿Qué va a pasar con esto? Recordar que nuestros fármacos, algunos de nuestros fármacos que utilizamos en la anestesia total intravenosa son cardiodepresores, dosis dependiente. Tenemos ya muchas investigaciones al respecto, en el cual se han realizado estudios a nivel molecular. Sabemos que genéticamente está implicada esta situación en relación a la hipertensión arterial. Por ello se han realizado hasta la fecha 8 guías internacionales en el manejo de hipertensión arterial. Recordemos que son pacientes clasificados en 4 estadios, pacientes que son normotensos, pacientes que entran en un estadio 1 de hipertensión, prehipertensos, estadio 2, ¿sí? E hipertensión maligna. Esta es la última guía basada en la evidencia, ¿sí?, al respecto del manejo y de la clasificación de los pacientes hipertensos. Si bien es cierto, tenemos que recordar al respecto del rubro que manejamos en relación a cómo les he estado informando acerca de los estadios de hipertensión arterial. Bien, durante la evaluación preanestésica es de importancia saber cuáles son las causas secundarias de hipertensión arterial. Para recordar, unas de ellas son en frecuencia los síndromes de apnea obstructiva del sueño nos pueden ocasionar hipertensión arterial. La enfermedad crónica renal, el hiperaldosteronismo primario, la estenosis arterial renal, y es poco frecuente que nosotros nos encontremos con pacientes con feocromocitoma, síndrome de Cushing o coartación de la aorta. Dentro de la hipertensión arterial sin control, tenemos un alto rango, ¿verdad?, de estos síndromes que antes he mencionado. Es muy importante el síndrome de Cons, que es el hiperaldosteronismo primario, ¿verdad? Pacientes en este rubro entran las pacientes preclámpticas y clámpticas. No sé si se observa bien las tablas. Yo desde aquí las veo sumamente borrosas. Nos harán favor de corregirlas. Muy bien, cuando nosotros nos enfrentamos en la valoración preanestésica hacia el manejo de un paciente con hipertensión arterial, debemos tener conocimiento que existen otras causas secundarias al respecto, sobre todo cuando nuestro paciente va a entrar y saber qué es lo que va a hacer como tratamiento secundario. En muchos de estos pacientes son pacientes que son resistentes al tratamiento, ¿sí? De hecho, como último tratamiento existe la denervación renal, ¿verdad? Sí, parece ser que esta ya se observa mejor. No sé qué pase con la presentación.
mencionando la etiología de la hipertensión maligna. Dentro de ellas, obviamente, es la hipertensión arterial esencial, la lesión del parénquima renal, la hipertensión renovascular, enfermedades endocrinas, como antes mencionábamos, el feocromocitoma, enfermedad de Cushing, algunos fármacos como son estos pacientes que son adictos a la cocaína, cuando se suspenden los tratamientos antihipertensivos, ¿sí? A pacientes que estén ingiriendo inhibidores de la monoaminoxidasa, pacientes con preeclampsia o eclampsia. Dentro de este rubro podemos encontrar a pacientes que quizá al ingreso a quirófano presenten una tensión arterial entre 180 y 110. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, este tipo de pacientes, recordar, si ya tienen lesión a órganos, puede presentar encefalopatías, disección aórtica, edema agudo pulmonar, insuficiencia renal. A esto es lo que se llama una emergencia hipertensiva. O bien que sea un paciente que tenga un estado general sin alteración, pero que haya estado suspendiendo sus fármacos y en este momento presente una hiperreacción de hipertensión arterial. No sé si puedan mejorar la imagen, las imágenes. Bien. Tenemos una amplia gama para el manejo de la hipertensión arterial perioperatoria y bueno, dentro de los fármacos que regularmente nosotros manejamos, en este caso es la nitroglicerina con una dosis de inicio de 5 microgramos por kilogramo por minuto, incrementando esta hasta 5 microgramos por kilogramo por minuto cada 3 a 5 minutos hasta llegar a una dosis quizá de 20 microgramos kilo minuto. Otro de los fármacos que está en el arsenal de fármacos para mantener una adecuada tensión arterial es el nitroprusiato. El nitroprusiato lo podemos iniciar a una dosis de 0.25 a 0.5 microgramos kilo minuto, ¿sí? Hasta tener un adecuado control de la tensión arterial. Hidralacina, la hidralacina, como todos sabemos, es un fármaco que se utiliza en la paciente embarazada, en estos pacientes que tienen preeclampsia y eclampsia, y en ellas podemos iniciar con un bolo intravenoso de 20 miligramos, repitiendo cada punto 8, cada 4 horas si es necesario, con una perfusión de 0.1 miligramo por kilo de peso, ¿verdad? Seguido quizá de una dosis de perfusión de 1.5 a 0.5 microgramos kilo minuto. Otro de los fármacos que ya tiene un auge importante y su introducción a la anestesiología es el fenoldopán. El fenoldopán desafortunadamente en el hospital no lo manejamos, no lo tenemos, pero podemos dar una dosis de inicio de 0.2 microgramos kilo minuto con incrementos de 0.05 microgramos kilo minuto hasta un máximo de 1.5 microgramos kilo minuto. La betalol, ese es uno de los fármacos más utilizados en este tipo de pacientes que son renuentes a mejorar la tensión arterial, y en la betalol vamos a dar dosis de carga de 20 miligramos seguido de 20 a 80 miligramos cada 10 minutos. Después se puede dar otra dosis de administración de 1 miligramo a 2 miligramos por minuto hasta lograr el efecto deseado en este tipo de pacientes. Y uno de los fármacos a los cuales nosotros recurrimos constantemente es el esmolol, ¿verdad? Con una dosis de carga de 500 hasta 1000 microgramos por minuto en un minuto, seguido de una dosis de 50 microgramos por kilo minuto e incrementos que pueden llegar hasta 300 microgramos kilo minuto según las necesidades del paciente. Dentro de las comorbilidades de hipertensión asociadas y que tenemos efectos adversos en el posoperatorio, bueno, se encuentra la enfermedad de la arteria coronaria oculta, una insuficiencia cardíaca congestiva, quizá el paciente puede tener una hipertrofia ventricular a la izquierda, una insuficiencia renal. Recordar que a estos tipos de pacientes hay que hacerles una valoración de creatinina y que esta no puede sobrepasar los 176.8 milosmoles por mililitro o 2.0 miligramos por decilitro. O en el caso de estos tipos de pacientes que tienen accidentes
vasculares isquémicos. Esta es una tabla que desafortunadamente no se ve bien, pero aquí nos marca a los pacientes que han estado ingiriendo inhibidores de la ECA y la repercusión que tiene durante la inducción anestésica. Este tipo de pacientes se recomienda que se suspenda el fármaco 24 horas antes del inicio de la cirugía, ya que es un fármaco que son fármacos que son de acción prolongada y tienen una duración hasta de 12 horas. En ese tipo de pacientes que toman por largo tiempo este tipo de fármacos, son pacientes que van a presentar o pueden presentar durante la inducción anestésica una hipotensión arterial hasta de un 20%. Este es un caso clínico, paciente masculino de 78 años de edad, obeso tipo 2, con una hipertensión que se encuentra, según el comité de evaluación en el segundo grado, ¿verdad? Está con tratamiento con captopril 25 miligramos cada 24 horas. A este paciente se le programó para una adenotomía laparoscópica. Ingresó al área preanestésica con una tensión arterial de 160 a 105 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, con una frecuencia respiratoria de 16 por minuto. Se inició en valoración en una medicación preanestésica con 60 microgramos de desmedetomidina intranasal 30 minutos antes de su ingreso a quirófano y se continuó con la perfusión de desmedetomidina a 0.4 microgramos kilo hora. Se agregó al manejo de esta perfusión sufentanilo, propofol y lidocaína intravenosa. Durante el transanestésico, el paciente manejó tensiones arteriales sistólicas entre 120 y 130 milímetros de mercurio con tensiones arteriales diastólicas que están aparentemente dentro de los rangos normales y una frecuencia cardíaca entre 60 a 70 latidos por minuto. El BIS en este paciente se estuvo entre 45 y 50. La inmersión de este paciente fue por lisis farmacológica y se egresó a la unidad de cuidados posanestésicos sin eventos adversos. Existen muchos estudios al respecto de los beneficios que tiene la anestesia total intravenosa versus la anestesia general inhalatoria. En este estudio fue un estudio que dentro de las características farmacológicas del paciente geriátrico que conllevan a alteraciones dentro de las perfusiones y que cambian toda la farmacología, dentro de ello farmacológicamente, hablando dentro de la farmacocinética y la farmacodinamia, son sustitución del músculo por la grasa, como bien se menciona ahí, la reducción del agua corporal total. Recordar que la distribución de este tipo de fármacos se realiza de una forma completamente diferente en este tipo de pacientes, así como también cambios. Recuerden que existen cambios en los lípidos y en las proteínas, con la reducción de la albúmina sérica. Importantemente recordar que los fármacos se fijan a ella, ¿sí? Con también una disminución del flujo sanguíneo hepático y una reducción de la filtración renal. Bueno, estas son algunas características de algunos fármacos endovenosos, el comportamiento a nivel cerebral, ¿verdad? Y la sensibilidad al respecto de ellos. Sabemos bien que la desmedetomidina es un fármaco ya introducido a nuestro arsenal médico de fármacos y que ha tenido muy buena respuesta en este tipo de pacientes con hipertensión arterial, ¿sí? A su vez también acabe mencionar que se ha estudiado perfectamente la interacción entre propofol sufentanilo para disminuir la respuesta endocrina. En este tipo de estudios se ha estudiado la liberación de catecolaminas, norepinefrina, epinefrina, glucosa, glucagón, y también
Se ha estudiado al respecto de cuál es la atenuación de la tensión arterial en relación o versus fentanilo, y se demostró en este estudio que el desmetomidina disminuye los requerimientos de analgésicos en el posoperatorio. Al igual, también se han hecho estudios en perros en donde el resultado es la disminución de riesgo perioperatorio en relación al miocardio con liberación del lactato. Aquí se muestra también que existe una importante disminución de la liberación de lactatos en la toma de pacientes con grupos controles. Dentro de las características farmacológicas de la desmedetomidina, bueno, sabemos que es un fármaco, ¿verdad?, que se ha introducido, que fue introducido para analgesia, analgoanalgesia en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente se utiliza para medicación proanestésica, para utilización en perfusión durante el transanestésico, a su vez para disminuir los requerimientos en el posoperatorio. Tenemos entonces que tiene una unión a proteínas muy importante, hasta de un 94%, con un volumen de distribución y una latencia de 5-20 minutos, un pico de efecto hasta los 30 minutos y una depuración importante que es hasta 30 mililitros por kilogramo por minuto, y una concentración en sitio efecto de 1 nanogramo por mililitro, que los metabolitos son inactivos y su vida media de eliminación es de 2 a 3 horas, con una vida media alfa de 6 minutos. Y el modelo que se utiliza es el modelo tricopartamental. Aquí tenemos alguna gráfica al respecto de la utilización de desmedetomidina con diferentes dosis durante el transanestésico, y vemos la repercusión que tiene al respecto del índice biespectral. Tenemos las dosis importantemente van decreciendo, ¿verdad?, en relación a el índice biespectral. Importante en nuestro paciente hipertenso, las tensiones arteriales que maneje, y se reduce, como ya habíamos comentado, hasta un 25% al respecto de las tensiones arteriales en estos pacientes. Otro fármaco que se utilizó en este paciente fue la lidocaína sistémica. Sabemos que actualmente ha tenido un auge importante la lidocaína, ¿sí? Y es una tabla al respecto de las características farmacológicas de la lidocaína y su utilización al respecto dentro de las perfusiones. Y bueno, sabemos que esta inhibe la migración y la adhesión de las células, también inhibe la capacidad metastásica tumoral, disminuye los requerimientos también en el posoperatorio, previene la disfunción linfocitaria. Es un medicamento antihiperalgésico, disminuye la depresión del nociceptor, bloqueando la liberación de la sustancia P, y también disminuye la adhesión de los polimorfos nucleares. Las dosis que se utilizan, se pueden utilizar dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso con una perfusión de 2 miligramos kilo hora o 25 microgramos kilo minuto, como aquí se refiere, con una concentración plasmática de 1.4 a 2 microgramos por mililitro. Concluyendo al respecto al manejo de la anestesia total intravenosa, debemos saber primero en qué estadio de presiones arteriales está nuestro paciente, si nuestro paciente ha estado tratado adecuadamente, si el tratamiento antihipertensivo se suspendió o no se suspendió, para saber el fármaco que vamos a utilizar y saber las disminuciones de las tensiones arteriales durante la inducción. Y bueno, con ello, tomar unas estrategias pre, trans y posoperatorias, ¿verdad?, para prevenir eventos adversos o complicaciones. Debemos de garantizar la estabilidad hemodinámica y circulatoria en los pacientes hipertensos, realizar una valoración adecuada preanestésica. Esto es, se puede modificar el tratamiento cardiovascular que antes ha tenido nuestro paciente, o incluso agregar algún fármaco,
profiláctico y durante el periodo transanestésico que nuestro paciente tenga una estabilidad hemodinámica con un control adecuado a los estímulos nociceptivos y durante el posoperatorio prevenir e indicar tratamientos rápidos, esto es que nuestro paciente no presente dolor, que nuestro paciente no tenga hipercapnia, que nuestro paciente no tenga hipoxia, para que nuestro paciente no tenga crisis hipertensivas en el posoperatorio, que regularmente las crisis hipertensivas se presentan hasta un 25%. Muchas gracias.